trabajo aquí en el Hospital Almenara y vamos a hacer básicamente tres patologías quirúrgicas, bueno, que en realidad son patologías médicas que probablemente ustedes ya han visto en sus clases de medicina interna, pero en este caso vamos a hacer, digamos, una visión más quirúrgica, ¿no? Bueno, a ver, por favor, siguiente. Gabriela, ¿está Gabriela? Ah, perfecto. Gracias. Ya, entonces, la primera patología es el absceso pulmonar. Bueno, el absceso pulmonar, como mencionaba aquí, es una colección purulenta que se forma por, digamos, la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? O sea que va a haber una necrosis a nivel del parénquima pulmonar en donde se va a formar una colección purulenta. Cuando esa colección, ah, digamos, mide más de 2 centímetros, se le denomina absceso. Y cuando mide menos de 2 centímetros y además es múltiple, se le denomina neumonía necrotizante, ¿no? Entonces, son, digamos, dos términos que se diferencian en la parte radiológica, ¿ya? Y eso, digamos que nos ayuda a poder definir cuál ha sido el mecanismo por el cual se ha producido o bien una neumonía necrotizante o un absceso pulmonar, ¿no? Vamos a verlo más adelante eso. Siguiente. Entonces se puede clasificar por el número o por el mecanismo etiológico. Por el número se denomina único o múltiple, ¿no? Siendo el más frecuente el único. Y por el mecanismo etiológico, ahí está la diferencia con la neumonía necrotizante, porque la neumonía necrotizante, si bien es cierto, va a dar imagen de microabscesos, es causada por gérmenes, digamos, tipo Klebsiella, son gérmenes que destruyen el parénquima pulmonar, pero son gérmenes que llegan por vía hematógena, ¿no? En cambio, digamos, el absceso pulmonar, el mecanismo se puede dar por broncoaspiración del contenido gastrointestinal, se denomina eso primario, y secundario cuando llega a través de septicemias o locoextensión, como por ejemplo un absceso subfrénico que comprometa el parénquima pulmonar, o de repente una mediastinitis que comprometa el parénquima pulmonar, ¿no? O en su defecto una obstrucción bronquial que haga que los gérmenes que normalmente son colonizantes se transformen en patógenos debido a esta obstrucción del bronquio, ¿no? Todas esas se denomina absceso pulmonar secundario. O por ejemplo, un paciente que haya nacido con un quiste pulmonar congénito, también se puede abscedar, ¿no? Entonces, eso, digamos, se considera absceso pulmonar de tipo secundario, ¿no? Siguiente. Entonces, como le mencionaba, puede ser único o múltiple. Siendo múltiple, generalmente desencadenado por diseminación hematógena, o sea, por septicemia, ¿no? Un ejemplo, un paciente que tiene una peritonitis y que por vía hematógena llega al parénquima pulmonar produciendo absceso pulmonar. O un paciente que tiene endocarditis infecciosa y libera émbolos sépticos que llegan al parénquima pulmonar, ¿no? Lo mismo, el absceso pulmonar único, típico, broncoaspiración, o sea, el contenido gastrointestinal ingresa a la vía respiratoria, ¿no? Cuando es único, usualmente afecta el pulmón derecho, sobre todo los segmentos 2 y el segmento 6, ¿no?, del pulmón derecho. Recordar que el pulmón derecho tiene 10 segmentos. Cuando es múltiple, usualmente digamos que se desencadena por diseminación hematógena. En ese sentido, recordar que las bases pulmonares, o sea, los lóbulos inferiores, están más perfundidos. Por ende, es más frecuente que cuando hay absceso pulmonar múltiple, la afección sea a nivel de los lóbulos inferiores. Por eso dice acá segmentos del lóbulo inferior, sobre todo el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Siguiente. Entonces, el absceso pulmonar, dentro de su patogenia, para que haya una broncoaspiración debe haber trastorno del nivel de conciencia, ¿no? Por ejemplo, alcoholismo, si es por broncoaspiración. Ahora, si es un absceso secundario, pues tiene que haber una septicemia. O puede haber una obstrucción bronquial, como por ejemplo en un tumor, ¿no? Un tumor broncogénico
va a desarrollar en su historia natural absceso pulmonar con atelectasia, ¿no? O sea, primero hace una atelectasia porque se obstruye el bronquio y secundario a eso hace un absceso pulmonar. Entonces, los gérmenes que usualmente produce absceso pulmonar son gérmenes de tipo anaerobio, ¿no? En el 44%, como mencionamos aquí. Y cuando es por diseminación hematógena, usualmente es el estafilococo aureus el que produce el absceso pulmonar. ¿Ya? Eh, Puede haber también agentes necrotizantes como la Klebsiella o la Pseudomonas, como lo mencionamos, también vienen de la vía digestiva, ¿no? Pero en este caso sí son bacterias gram negativas, en su mayoría. Siguiente. Entonces, dentro de la hetopatogenia puede pasar el absceso pulmonar de un infiltrado inflamatorio a una cavidad con nivel hidroaéreo, es decir, con colección purulenta, y ya cuando se recupera te va a quedar una cicatriz en el pulmón, ¿no? Una neumoesclerosis. Entonces, esta cavidad que se forma es debido a la presencia de polimorfos nucleares, ¿no? Que van a destruir el parénquima pulmonar con la idea de poder también destruir a la bacteria o al germen que está produciendo el absceso, ¿no? Por eso es que, digamos, el signo típico es ese nivel hidroaéreo producto de esta colección purulenta. Siguiente. Como les mencionaba, hay otras etiologías de absceso pulmonar secundario, como la endocarditis de válvula aórtica, como ven ahí. También dispositivos intravasculares, como catéteres, por ejemplo, que puedan infectarse y desarrollar émbolos sépticos y de manera secundaria un absceso pulmonar, ¿no? También está descrito la presencia de secuestros pulmonares, ¿no? Sobre todo si el secuestro pulmonar es intralobar, también está asociado a un absceso pulmonar secundario, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Una persona puede haber nacido con un quiste pulmonar congénito y eso puede abscedarse. Pero en ese caso ya no es un absceso pulmonar primario, es decir, por broncoaspiración, sino sería un absceso pulmonar secundario, ¿no? Secundario a la presencia de este quiste. ¿Ya? Siguiente. En cuanto al absceso pulmonar y a su diagnóstico, lo que normalmente vemos en medicina son el absceso pulmonar de tipo agudo, ¿no? El que dura menos de 2 semanas, ¿no? Y luego el absceso pulmonar crónico, que es el que vemos más en cirugía, ¿no? Puede ser que pasa más de 4 o 6 semanas de evolución. Es decir, no mejora el cuadro clínico y el paciente, digamos que cronifica su enfermedad, ¿no? Entonces, lo típico es que el absceso pulmonar agudo, menor de 2 semanas, tenga esta triada, ¿no? Haya tos, haya fiebre y un esputo fétido o pútrido, que es lo característico en el absceso pulmonar, ¿no? Además, cuando ya se hace crónico, puede presentar complicaciones, como cuáles, como la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis es un absceso pulmonar, digamos, que revela que el paciente ya, digamos, además de ser crónico, ya se ha complicado, ¿no? Entonces, eso ya nos hace pensar en una posible cirugía, ¿no? Porque ustedes recordarán que el tratamiento del absceso es tratamiento médico, ¿no? Tratamiento antibiótico a la cabeza, pero puede terminar en cirugía cuando presenta esta complicación. Siguiente. Eh, Otras formas de poder hacer el diagnóstico es hacer una broncoscopía, ¿no? Una broncofibroscopía que va a ayudar no solamente a la aspiración, sino también a, digamos, a aislar el germen que ha producido este absceso, ¿no? Y respecto al tratamiento, como les mencionaba, el tratamiento es médico, es dar antibióticos por 4 a 6 semanas, ¿no? Y eso garantiza un éxito en el 90% de casos de pacientes que tienen absceso pulmonar. Al inicio va a haber una mejoría clínica y ya después de más o menos 2 a 4 semanas puede haber una mejoría radiológica, ¿no? Pero cuando ya pasan 4 semanas y el paciente persiste con fiebre, ¿no? Persiste con esa cavidad con nivel hidroaéreo, es decir, no hay mejoría clínica y tampoco hay mejoría radiológica, estamos hablando ya de un absceso pulmonar crónico que tiene un fracaso del tratamiento médico y por ende ya tiene indicación de cirugía.
En este escenario es lo típico, ¿no? Que uno podría esperar plantear ya la cirugía. O sea, no deberíamos esperar a que tenga complicaciones, porque el absceso puede tener, como les mencionaba, una complicación como hemoptisis o puede cursar también con un empiema pleural. O sea, de una infección, una colección purulenta en el parénquima pulmonar puede pasar a una colección purulenta en el espacio pleural, lo cual ya llevaría al paciente a complicarse en el sentido de que la sepsis está avanzando. Y justamente nosotros, cuando está en estos casos ya de complicaciones, muchas veces no nos operamos porque ya el paciente está muy séptico y tiene un alto riesgo quirúrgico, ¿no? Por eso acá les menciono la cirugía oportuna. Bueno, siguiente. La cirugía estándar para el absceso pulmonar es la lobectomía, ¿no? Acá no se hacen resecciones sublobares, o sea, resección en cuña o segmentectomías. En este caso sí es la lobectomía lo que, digamos, se prefiere hacer para evitar justamente complicaciones del absceso, ¿no? Entonces, mira, acá ven en la lámina histopatológica la presencia de polimorfos nucleares y la destrucción, ¿no?, de ese parénquima por una cavidad. Y el parénquima pulmonar es bien friable, es como una gelatina, ¿no? Por ejemplo, ahí la pieza del pulmón, cuando uno hace un corte siguiente, se ve como una gelatina, ¿no? Como una mazamorra se hace el parénquima pulmonar. Siguiente diapositiva, Gabriela. Ah, gracias. Entonces ahí mira, por ejemplo, el patólogo hace los cortes y mira cómo está el parénquima todo destruido, ¿no? Entonces, por eso es que el absceso pulmonar no es quirúrgico, pues. Al inicio, ¿no? Cuando es agudo. Solo se operaría cuando tiene complicaciones o cuando se cronifica, o sea, cuando los síntomas, perdón, persisten a pesar del tratamiento médico. Porque imagínate operar un pulmón así de friable, ¿no? O sea, no se podría, ¿no? Eh, digamos que las suturas no se correrían, no se podría hacer una adecuada, digamos, cauterización porque sangraría demasiado. Por eso es que no se opera el absceso pulmonar desde el inicio, porque digamos que el beneficio es menor a los riesgos que se tiene por operar ese tipo de pacientes, ¿no? Es por eso que la antibioticoterapia tiene un papel fundamental como tratamiento inicial. Siguiente. Los pacientes que no pueden ser operados porque tienen un riesgo quirúrgico alto, se les realiza un tratamiento de drenaje percutáneo, que no es el mismo dren pleural convencional que usualmente de repente han visto ya en sus prácticas, sino que es un drenaje, digamos, endocavitario, un drenaje que va directo al absceso pulmonar, no un drenaje que va al espacio pleural. Entonces, el tratamiento del absceso pulmonar en la actualidad es escalonado, ¿no? O sea, al inicio tratamiento médico, antibióticos, si no mejora, pasa más de 2 semanas, 4 semanas, y el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto, deberíamos optar por un drenaje percutáneo. Solo un 5 a 10% de pacientes va a terminar en cirugía. Obviamente cada vez es más infrecuente que el paciente con absceso pulmonar termine en cirugía. ¿Cuándo vamos a elegir la cirugía? Cuando no hay mejoría clínica, o sea, el paciente sigue teniendo fiebre, y no hay mejoría radiológica, es decir, el paciente sigue teniendo una cavidad grande, más de 4 centímetros, es el estándar, un nivel hidroaéreo, significa que el paciente no está yendo bien, es decir, hay una falla de tratamiento médico y por ende debería ir a cirugía por absceso pulmonar. Además, si el paciente presenta alguna complicación, como hemoptisis, empiema o fístula broncopleural, ¿no? Siguiente. Entonces, este es el drenaje percutáneo, miren chicos. Se coloca un drenaje, por ejemplo, tipo pigtail, a través del espacio intercostal. Obviamente no es a ciegas, el procedimiento tiene que ser guiado por tomografía o por fluoroscopía también. Uh, y de acuerdo a eso, nosotros ubicamos la cavidad, y esa cavidad es drenada a través de este catéter. De tal manera de que además de los antibióticos que recibe el paciente, también se maneja la colección purulenta, ¿no? Siguiente. Entonces, por ejemplo, miren en este artículo,
mencionan el tratamiento por vía percutánea, además del tratamiento antibiótico, en un paciente que tiene un absceso pulmonar, ¿no? Se ve ahí la cavidad, una pared bien gruesa, ¿no? Usualmente se dice que el grosor de la pared de un absceso va entre 3 a 5 milímetros, ¿no? Es una pared bastante gruesa. Y un nivel hidroaéreo presente, ¿no? O es en la imagen de la tomografía, el cual va a ser drenado con un catéter picteico. Y después de 2 semanas de drenaje más antibióticos, miren cómo ha mejorado el absceso, ya prácticamente ha quedado solo una cicatriz, una neumoesclerosis, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento en la actualidad del absceso pulmonar, ¿no? Si tú tienes un paciente que tiene absceso pulmonar y no mejora con tratamiento antibiótico, el siguiente paso es darle drenaje percutáneo. Y si no mejora, pues terminaría en cirugía. Siguiente. Nosotros aquí en el hospital hicimos una publicación justamente de absceso pulmonar crónico, complicado con hemoptisis, en un paciente en la época de la pandemia, ¿no? Entonces esa publicación, disculpen, ya chicos, disculpen. Nosotros tenemos esa publicación de uno de los primeros casos de cirugía en pulmón COVID, ¿no? Era un paciente que ingresó por absceso pulmonar crónico en el 2020 e hizo, digamos, un cuadro de hemoptisis, motivo por el cual se tuvo que operar, se hizo una lobectomía superior izquierda, ¿no? Entonces, en la época en la que todos tenían temor, digamos, de poder realizar ese tipo de cirugías en pacientes con COVID, ¿no? Siguiente. Solo para mencionar que la complicación es una de las indicaciones para la cirugía, ¿no? Por absceso pulmonar. Bueno, la siguiente patología es la bronquiectasia, que seguramente también ya lo han visto en su clase de medicina, ¿no? Por definición, la bronquiectasia es una dilatación permanente e irreversible de los bronquios, que es causada por la destrucción, digamos, de los componentes de la pared bronquial, ¿no? En este caso se va a destruir, digamos, tanto las fibras elásticas como musculares de la pared bronquial, ¿no? Producto de una inflamación crónica, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Usualmente las bronquiectasias son descritas que son más frecuentes tanto en los lóbulos medio, ¿no? Tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Obviamente eso no se cumple en países latinoamericanos, ¿no? Donde la tuberculosis es altamente prevalente. Y la secuela de tuberculosis, la secuela principal es la bronquiectasia, ¿no? Por ende, la bronquiectasia que vemos nosotros en nuestro país es más en los lóbulos superiores, ¿no? A diferencia de lo que sucede en otros lugares donde la tuberculosis está prácticamente erradicada, ¿no? Entonces aquí ven dos imágenes, la que está en la parte superior es la imagen de tomografía, donde se ve justamente estas imágenes en anillo de sello, ¿no? Característico de la bronquiectasia por tomografía, ¿no? Que es el gol estándar de diagnóstico. Y abajo tenemos una imagen de la historia, digamos, de la medicina, ¿no? Cuando se hacía broncografías en los años 80, 90, para diagnóstico de las bronquiectasias. Obviamente este método de diagnóstico ya no se utiliza en la actualidad. Siguiente. Las bronquiectasias pueden ser adquiridas, genéticas o congénitas, ¿no? Como les mencionaba, ¿dónde es más frecuente en las bronquiectasias? En el lóbulo medio, según los textos, ¿no? Obviamente textos elaborados por países que no tienen, pues, tanta tuberculosis como nosotros, ¿no? ¿Ellos qué tienen? Fibrosis quística, ¿no? Entonces, la fibrosis quística justamente, además de las enfermedades genéticas como la discinesia ciliar primaria, o síndrome de Young, o síndrome de Cartagener, producen bronquiectasias también, ¿no? Y obviamente sus bronquiectasias tienen cierta predilección por el lóbulo medio, ¿no? A diferencia de la bronquiectasia que tenemos nosotros en nuestro país, que es una bronquiectasia adquirida, y a la cabeza está la secuela de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Además de otras neumopatías también. Por ejemplo, hay una imagen del síndrome de Cartagener, donde además de bronquiectasias, hay un situs inverso, ¿no? O sea, el pulmón derecho lo voy a ver en el lado izquierdo, y justamente ahí se ve el pulmón derecho en el lado izquierdo,
en el lóbulo medio se ven las bronquiectasias, ¿no? Tal y como dicen los textos, la predilección de las bronquiectasias en enfermedades genéticas es en el lóbulo medio. En nuestro país y en los demás países latinoamericanos donde la tuberculosis es altamente prevalente, se va a dar bronquiectasias a nivel de los lóbulos superiores, ¿no? Siguiente. Además, hay otras patologías que pueden cursar con bronquiectasia. Nosotros también tenemos una publicación al respecto sobre el tratamiento quirúrgico de la malformación arteriovenosa pulmonar. En una serie de casos que publicamos en 2021, se puede ver que esta malformación arteriovenosa pulmonar también puede cursar con bronquiectasia, ¿no? Y es por eso que lo reportamos en la literatura, ¿no? Siguiente. Entonces, el sílabus nos pide hablar un poco de la bronquiectasia de fibrosis quística, ¿no? Es la, digamos, la enfermedad genética que produce bronquiectasias de manera significativa en países, no tanto en Perú, también hay casos, pero son bastante, digamos, poquitos, ¿no? A diferencia de otros países como, por ejemplo, países europeos como España, ¿no? Es más, hay guías de manejo de las bronquiectasias no fibrosis quística y bronquiectasias para fibrosis quística, ¿no? O sea, son guías distintas para que vean la cantidad de pacientes que tienen ellos con fibrosis quística y bronquiectasias. Por eso es que nos piden conocer un poco acerca de estas bronquiectasias por fibrosis quística, ¿no? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad transmitida por herencia autosómica recesiva, cuyo gen se queda, o se localiza, perdón, en el cromosoma 7, en el brazo largo. Y este gen codifica una proteína reguladora transmembrana de fibrosis quística, que no es más que un canal de cloro, como seguramente recordarán. Este canal de cloro se va a encontrar en la célula bronquiolar o célula de Clara, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, como se encuentra en toda la, digamos, en toda la vía aérea inferior, a nivel de los bronquios, ¿no? Y bronquiolos, digamos que va a afectar de manera difusa, es decir, va a afectar todos los lóbulos y va a afectar también de forma bilateral, o sea, ambos pulmones. Entonces, la presencia de bronquiectasia por fibrosis quística es difusa y bilateral, o sea, no tiene predilección por algo, ¿no? Aunque, digamos que inicia la bronquiectasias en los lóbulos superiores, luego va de manera descendente, va llegando a las bases. Siguiente. Entonces, ¿cómo se explica que la fibrosis quística pueda desarrollar bronquiectasias? Para eso vemos en el lado derecho una célula bronquiolar sana, ¿no? Donde tiene un canal de cloro que está funcionando normal, una bomba de sodio ATPasa. Entonces recordarán ustedes que la carga a nivel intracelular es negativa, ¿no? Entonces, para mantener la homeostasis celular, esa carga negativa, digamos, debe mantenerse. Entonces, pero también recuerden que cada vez que ingrese un catión de sodio se va a reabsorber agua, ¿no? Entonces, hay que recordar eso para entender un poco la etiopatogenia de la bronquiectasis en fibrosis quística, ¿no? Entonces, cada vez que ingrese, digamos, el sodio, voy a reabsorber agua. Entonces, ¿qué pasa en la célula? Si hay un excedente de carga negativa, en este caso de anión cloro, el intracelular lo va a expulsar hacia el extracelular, ¿no? Pero va a llegar un momento en que va a perder mucha carga negativa y, o se va a acumular mucha carga negativa, perdón, y va a tener que compensarlo con cierta carga positiva, en este caso sería el sodio, ¿no? El catión sodio. Y al ingreso del sodio para equilibrar el cloro, ¿no? De tal manera que cada vez que ingresa el sodio va a ingresar un poco de agua también, ¿no? Y de esa manera se va a mantener el equilibrio o homeostasis, ¿no? Pero cuando hay fibrosis quística, esta célula, digamos, su canal de cloro no funciona, ¿no? Entonces el cloro no puede ser excretado, se va a acumular demasiado en el intracelular, o sea, va a haber mucha carga negativa. Entonces, debido a eso, va a ingresar más sodio a la célula, del extra al intracelular,
Por eso que se ve ahí una flecha mucho más gruesa de sodio, pero como habíamos dicho, como ingresa más sodio, va a reabsorber más agua. De tal manera que el moco producido por las células caliciformes se va a deshidratar. Se deshidrata porque todo el agua entra al intracelular. Entonces, esa, digamos, espesamiento o aumento de la viscosidad del moco es lo que va a producir obstrucción bronquial. Y la obstrucción bronquial es un caldo de cultivo para la proliferación de gérmenes. O si quieres llamarlo así, para que los agentes colonizantes se transformen en agentes patógenos, ¿no? Produciendo una bronquitis y esa bronquitis bronquiectasia. Entonces, de esa manera es como desarrolla la fibrosis quística las bronquiectasias, ¿no? Siguiente. Entonces, el tratamiento de la bronquiectasia por fibrosis quística es muy diferente al tratamiento de bronquiectasias para pacientes que no tienen fibrosis quística. ¿Cuál es el tratamiento de la fibrosis quística? El trasplante pulmonar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una foto de un trasplante pulmonar que se realizó acá en el Hospital Almenara de un donante, ¿no? La imagen del pulmón donante, ¿no? Por eso se ve así todo rosadito, ¿no? Pero ese es, digamos, el tratamiento final para el paciente que tiene fibrosis quística y bronquiectasia, ¿no? Como la afección es difusa y bilateral, al final va a terminar en trasplante. Siguiente. Entonces, durante el desarrollo de esta bronquiectasias, o sea, no necesariamente digamos que la tuberculosis va a dejar como secuela bronquiectasia, ¿no? Pero digamos que es la principal secuela, ¿no? Lo que, digamos, lo más frecuente que se ve en la práctica clínica. Pero hay múltiples patologías que pueden terminar en bronquiectasia, como hemos visto, ¿no? Fibrosis quística u otras enfermedades genéticas, también la misma malformación arteriovenosa pulmonar, como en la publicación que les mostré, de acá de nuestra casuística, pero también hay otros agentes que pueden afectar a nivel bronquial y dañar la pared del bronquio de manera, digamos, irreversible, porque el tener bronquiectasias, digamos, hace al paciente que progrese, ¿no? O sea, se transforme de una bronquiectasia, digamos, varicosa, pase a una bronquiectasia sacular, ¿no? O sea, digamos que las bronquiectasias tienen una progresión en el tiempo en algunas personas, no en todas, ¿no? Si el daño ha sido, digamos, irreversible a nivel de la pared bronquial, eh, la bronquiectasia va a pasar de cilíndrica a varicosa y va a terminar en sacular o quística, ¿no? ¿Cuál es la etapa final de la bronquiectasia? Entonces, usted, doctor, me está diciendo que la bronquiectasia es irreversible, o sea que eso se va a transformar en un círculo vicioso. Claro que sí, y lo vamos a explicar con este gráfico. O sea, la bronquiectasia usualmente se va a desarrollar por una inflamación crónica del bronquio, y cuando hay inflamación va a aparecer las células llamadas polimorfos nucleares, ¿no? Al inicio, y estos polimorfos nucleares van a tener enzimas, proteasas que van a destruir el parénquima pulmonar, y no solamente el parénquima, sino en este caso la pared bronquial, ¿no? La pared bronquial destruida por estas elastasas o proteasas o metaloproteinasas, que también le denominan así, van a dañar aún más la vía aérea, y ese daño de la vía aérea va a producir más inflamación y más cambio a nivel de la, digamos, de la microbiota de la vía aérea, porque la vía aérea tiene, digamos, agentes colonizantes, ¿no? Solo que cada vez que haya inflamación van a traslocarse y se van a transformar en agentes patógenos, como seguramente recordarás. Y esos agentes patógenos nuevamente van a producir bronquiectasias, y de esa manera va a haber un círculo vicioso, ¿no? En el cual las bronquiectasias van a perdurar y se van a perpetuar en el tiempo en algunos pacientes que han quedado con esa secuela de la tuberculosis, ¿no? Siguiente. Entonces, histopatológicamente se ve así una bronquiectasia. Miren la figura de abajo, parte inferior, dilatado, ¿no? Con una arquitectura desordenada, con moco en su luz, a diferencia de un bronquio sano, un bronquio normal, donde sí se observa pues el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿no? Que se ha perdido en una bronquiectasia. Además, las bronquiectasias
como está asociado a una inflamación crónica, hay liberación de mediadores químicos y factores de crecimiento celular, ¿no? Como toda inflamación crónica. Esos factores de crecimiento celular producen el llamado factor de crecimiento endotelio vascular. Y este factor, ¿qué hace? Produce nuevos vasos. Va a haber una neoangiogénesis en la bronquiectasis. Y esa neoangiogénesis va a producir, digamos, nuevos vasos bastante frágiles que cuando el paciente tose se rompe y sangra, ¿no? Entonces el paciente que tiene bronquiectasias muchas veces no sabe y debuta con hemoptisis, que llega a la emergencia, como recordarán seguramente de tus clases de medicina, ¿no? Eso se explica por el hecho de que la bronquiectasia es una inflamación crónica e irreversible, ¿no? Progresiva e irreversible. Siguiente. Gabriela, siguiente. Gracias. El germen más frecuente involucrado en la infección de las bronquiectasias es el Haemophilus influenza, pero eso es para las bronquiectasias que no son por fibrosis quística, ¿no? Porque las bronquiectasias que son por fibrosis quística, el germen más frecuente asociado a la infección es la pseudomonas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, la pseudomonas cepacia. Pregunta de examen, ¿no? Para los que están atentos. Y la triada de la bronquiectasis es la tos, el esputo purulento y la disnea. En esta patología sí va a haber una disnea marcada, lo vamos a explicar más adelante. Además que puede también haber hemoptisis, como les mencionaba, por la inflamación crónica y la liberación de factores de crecimiento endotelio vascular. Siguiente. Entonces, así el diagnóstico es con tomografía, ¿no? Vamos a ver las imágenes en anillo de sello, o sea, un bronquio dilatado, ¿no? Siguiente. Y va a pasar por varias etapas, como les mencionaba. Al inicio va a haber una bronquiectasia cilíndrica, luego una bronquiectasia varicosa, donde va a haber estenosis y dilataciones, y por último una bronquiectasia quística, que es la parte final, ¿no? Donde ya el parénquima pulmonar se reemplaza por múltiples quistes, por múltiples sacos producidos por las bronquiectasias. O sea, aquí ya no hay parénquima pulmonar, no hay membrana alveolo capilar, no hay intercambio gaseoso en esta etapa. Y es por eso que el paciente tiene disnea. No puede respirar bien porque ha perdido membrana alveolo capilar. Y es por eso que el paciente tiene hipoxemia crónica. Y eso se explica porque el parénquima pulmonar ha sido reemplazado por estas cicatrices o bronquiectasias, bronquios donde no se hace ningún tipo de intercambio gaseoso. Siguiente. El manejo, como ves acá, es médico. En la balanza lo que pesa más es el tratamiento médico. 3 a 4 semanas de antibiótico cuando la bronquiectasia está infectada, mucolíticos, drenaje postural, broncodilatadores, y para los pacientes que tienen bronquiectasias y hemoptisis, la embolización de arterias bronquiales también está indicada. Si todo esto falla, entonces deberíamos optar por la cirugía, la lobectomía, neumonectomía o trasplante de pulmón si caso se trata de una bronquiectasia por fibrosis quística. Siguiente. Entonces, los pacientes que tienen bronquiectasias y hemoptisis se puede optar por ese tratamiento que es la embolización. Es más, pacientes que tienen bronquiectasias y están hemoptizando, el tratamiento inicial es justamente la embolización, que puede realizarse con alguno de estos agentes, Embofra, Histoacril o Gelfon, que va a permitir la embolización de estas arterias aberrantes que se han formado por la inflamación crónica. Esto tiene una tasa de éxito de 70 a 80%, o sea, en la gran mayoría de casos se va a resolver la hemoptisis. Siguiente. Entonces, las indicaciones de cirugía en el caso de bronquiectasias estaría dado básicamente cuando el paciente tiene bronquiectasias que afecta su calidad de vida. Ejemplo, un paciente que durante el año ingresa o se hospitaliza por bronquiectasias infectadas 1, 2, 3, 4 veces durante el año. Obviamente que la bronquiectasia está afectando su calidad de vida y va a requerir una cirugía. O si tiene bronquiectasias y se aísla mediante broncofibroscopía o estudio de esputo, Mycobacterium no tuberculoso, o sea, Mycobacterium del complejo AB. También está indicada la cirugía.
y sobre todo si el paciente tiene una aceptable reserva respiratoria, es decir, aquí va a haber un estudio de tipo funcional para ver si tiene, digamos, una buena reserva respiratoria y es candidato a hacerle una lobectomía, es decir, hacer una resección de un lóbulo del pulmón, una bilobectomía, la resección de dos lóbulos o de todo el pulmón, una neumonectomía. Y en los casos más avanzados, como en la fibrosis quística, puede terminar en trasplante pulmonar. Siguiente. La cirugía se realiza a través de una ventilación unipulmonar. Eso quiere decir que el paciente va a estar ventilado en el pulmón que está sano, mientras va a estar un pulmón colapsado cuando se va a, digamos, a operar, ¿no? Siguiente. Bueno, nosotros la toracotomía que hacemos aquí en el hospital, bueno, que cada vez se hace menos, es la toracotomía axilar vertical, la cual sigue la línea axilar media, como ves en la imagen, y luego se abre el espacio intercostal después de haber seccionado el músculo serrato mayor o anterior, se ingresa al espacio pleural y se localiza el lóbulo que tiene las bronquiectasias, ¿no? Usualmente el paciente termina en lobectomía, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante la cirugía en las bronquiectasias? Bueno, se han hecho múltiples estudios de calidad de vida de los pacientes posoperados de una cirugía por bronquiectasias y se ve que la mayoría de pacientes pues tiene una buena respuesta, ¿no? Un buen grado de satisfacción después de la cirugía, es decir, mejora su calidad de vida, ya que la gran mayoría refiere que la cirugía va digamos, de bueno a excelente, ¿no? Ya sea en bronquiectasias localizadas o no localizadas, ¿no? Por lo tanto, sí vale la pena hacer la cirugía en los pacientes que tienen bronquiectasias que ha ocasionado una mala calidad de vida con una mala respuesta a tratamiento médico, ¿no? Siguiente. Muy bien, por último, y ya para terminar, vamos a hablar del empiema pleural. El empiema pleural también es una colección purulenta, al igual que el absceso, solo que en este caso no se va a dar por la destrucción del parénquima pulmonar, sino que se va a desarrollar a nivel del espacio pleural, o sea, hay un espacio preestablecido, como ven en la imagen. Espacio pleural con una colección purulenta. A diferencia del absceso, donde son los anaerobios los más frecuentes, el empiema pleural sí es producido por un agente que es bastante frecuente en la comunidad, ¿no? Y que produce justamente la neumonía adquirida en la comunidad. O sea, el germen o la bacteria más frecuente asociada a esta es el neumococo, ¿no? Streptococcus pneumoniae. Ese neumococo va a producir una neumonía complicada que puede terminar en un empiema. Justamente es una de las causas de empiema, una neumonía por neumococo, ¿ya? Eh, a diferencia del absceso. El absceso pulmonar prácticamente es imposible, o raro, en todo caso, porque en medicina nada es imposible, es raro que un neumococo produzca absceso pulmonar, ¿no? Entonces, es una de las diferencias que suelen preguntar en los exámenes, ¿no? Además, el empiema pleural se caracteriza por la tomografía que estamos viendo, una pleura bien engrosada que separa un contenido líquido, ¿no? Si se dan cuenta, es una imagen más hiperdensa que está alrededor de esa imagen hipodensa, ¿no? Pues a eso le llaman signo de división pleural. Eso aparece en el 70% de casos de pacientes que tienen empiema. Siguiente. Hay que recordar cómo se forma el líquido pleural cuando uno habla de empiema, ¿no? El líquido pleural usualmente de manera constante puede ir de 10 a 14 mililitros, ¿no? Es un líquido que permite la lubricación de ambas hojas pleurales. Eh, pero ese líquido en realidad se produce durante el día de 1 a 2 litros. Doctor, pero si se produce de 1 a 2 litros, ¿por qué siempre queda de 10 a 15 mililitros nada más? O de 10 a 14 mililitros. Lo que pasa es que todo lo demás se reabsorbe. Y eso es lo que estamos viendo en esta imagen, la reabsorción y la formación de líquido pleural. ¿Qué les gusta preguntar en los exámenes? ¿Dónde se forma el líquido pleural? El
El líquido pleural se forma en ambas pleuras, ¿no? Pleura parietal y pleura visceral. ¿Y dónde se reabsorbe el líquido pleural? Solo en la pleura parietal a través de los estomas linfáticos, como ves en la imagen, ¿no? Todos marcan pleura visceral. ¿Dónde se reabsorbe el líquido pleural? Pleura visceral, falso, ¿no? Entonces, es una de las cosas que hay que recordar, porque para que haya empiema, este circuito se va a alterar. Siguiente. Entonces, la etiopatogenia puede ser dada por continuidad, contaminación o diseminación séptica. Lo más frecuente es que sea por continuidad, como habíamos mencionado. Está el llamado derrame paraneumónico o neumonía complicada con empiema, que es lo más frecuente que, digamos, lo que les han enseñado a ustedes en sus clases de medicina, ¿no? Pero también existen otras causas de empiema, como por ejemplo un absceso hepático o un absceso subfrénico que por continuidad va a llegar al espacio pleural, o por ejemplo una mediastinitis, ¿no? O una contaminación por procedimientos quirúrgicos o hasta una colocación de un dren torácico, también puede terminar en un empiema, o un trauma torácico penetrante, ¿no? Puede terminar también en un empiema. Y también se puede dar por diseminación hematógena, ¿no? Es decir, cuando hay una infección en otro órgano. Siguiente. Gabriela, siguiente. Gracias. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales se puede producir el empiema. Mira. La translocación es lo frecuente, ¿no? Lo que les mencionaba de la neumonía complicada con empiema. También se puede dar por diseminación hematógena en el caso de que el paciente tenga una septicemia. Se puede dar por inoculación directa a través de la colocación de un drenaje torácico, por ejemplo, o de una cirugía que se contamina. También puede darse por translocación diafragmática en el contexto de un absceso abdominal que llegue a través del diafragma y llegue al espacio pleural. También se puede dar por infecciones a nivel del mediastino, una mediastinitis que termina con un empiema. Por eso es que las mediastinitis terminan con drenaje pleural, ¿no? No hemos tenido todavía en la práctica esos casos, pero suelen llegar, ¿no? De repente, en estas semanas podremos ver un caso de mediastinitis complicado con empiema. Luego está también pacientes que tienen adenopatías infecciosas, cuya ruptura de la adenopatía puede terminar en una mediastinitis. Siguiente. Entonces, esta es la historia natural, miren, del empiema, ¿no? El empiema complicado por neumonía, ¿no? Esa es la fase exudativa, fibrinopurulenta, fase organizativa, que seguramente ustedes han visto en sus clases de medicina. Estas fases solo se cumplen para, digamos, este empiema complicado por neumonía, ¿no? Los otros tipos de empiema no van a seguir este patrón, mucho menos el tiempo que dice acá, ¿no? Fase exudativa de 48 horas a 5 días, fase fibrinopurulenta de 5 a 14 y más de 14 fase organizativa. Eso no necesariamente se va a cumplir en las demás causas, solamente en la neumonía. Entonces, ¿por qué lo estamos mostrando? Básicamente es porque la neumonía complicada es lo más frecuente, ¿no? De empiema, pero, y también por asuntos académicos, ¿no? Porque es más fácil enseñarlo así que enseñarles de frente o las otras causas de empiema. Entonces, para que recuerden, una fase exudativa, el líquido pleural está estéril, digamos que no se va a ver la pus, la colección purulenta. O sea, es un derrame pleural paraneumónico, ¿no? A partir de ahí ya podríamos contar que es un empiema, ¿no? Luego está la fase fibrinopurulenta, donde va a haber abundante fibrina, recubriendo el parénquima pulmonar y recubriendo la pleura. Luego está la fase organizativa, donde va a haber ya depósito de colágeno, que va, digamos, a atrapar el pulmón o lo va a organizar, ¿no? De tal manera que impida su expansión. Por eso que en esos casos se le denomina también pulmón no expandible y reduce, obviamente, su capacidad pulmonar. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces luego está la fase exudativa, la fase fibrinopurulenta y la fase organizativa. ¿Y cómo pueden hacer el diagnóstico en cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, si es una fase exudativa,
el líquido pleural no va a mostrar ningún cambio, todo va a estar normal. El cambio se va a ver a nivel sistémico, o sea, un hemograma patológico, un PCR elevado. Ya en la fase fibrinoprurulenta es donde se ve el cambio en el estudio del líquido pleural, es decir, va a haber una glucosa consumida, menos de 40, un pH ácido menor a 7.2, una LDH mayor de 1000, y muchas veces se puede cultivar en esta fase o se puede aislar un germen en la fase fibrinoprurulenta. En la fase organizativa puedes hacer todo lo demás, o sea, hay cambios en el líquido pleural, pero es más difícil aislar el germen con cultivo de líquido, pero sí con cultivo de la pleura, o en todo caso con una biopsia pleural, ¿no? En ese escenario sí puedes aislar el germen, ¿no? Siguiente, siguiente, está retrocediendo. Gracias. Entonces, además del estudio del líquido pleural como diagnóstico de empiema, también está la imagen radiológica, que en este caso es la tomografía, donde vamos a ver lo que les mencionaba, el signo de división pleural, y eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico casi en 70% de pacientes, ¿no? Cuando ya vemos el signo de división pleural, es decir, las pleuras separadas por el líquido, o en este caso colección purulenta, ya estamos en una fase organizativa, ¿no? Siguiente. El tratamiento va a depender de la fase, si es aguda o es crónica. Entiéndase, aguda cuando tiene menos de 2 semanas, o sea, estamos en una fase o bien exudativa, en una fase fibrinopurulenta. En esos casos, el tratamiento puede ser antibiótico, drenaje, drenaje torácico, con eso es suficiente, o puede también echar mano de los fibrinolíticos, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Y esos fibrinolíticos se pueden utilizar a través del drenaje torácico o haciendo una videotracoscopía, como solemos hacerlo aquí en el hospital, aunque no tenemos un protocolo de uso de fibrinolíticos, porque obviamente pues, no tenemos tampoco el acceso a los fibrinolíticos, al menos en el servicio de cirugía de tórax, ¿no? Pero sí está indicado, sobre todo si el niño tiene más de 3 meses. Bueno, como les digo siempre a mis alumnos, lo que hagamos no necesariamente es lo que se debería hacer. Básicamente, pues es lo que tenemos, ¿no? El empiema crónico, sí, el dren torácico se va a quedar corto en este caso, ¿no? Y va a ser necesario hacer una decorticación pulmonar. Por eso es que los empiemas crónicos terminan en cirugía. Y los más agresivos pueden terminar incluso en ventana pleural, ¿no? Bueno, más adelante vamos a explicar qué es una ventana pleural. Siguiente. Entonces miren, por ejemplo, una imagen pleura engrosada, ya estamos en fase organizativa. Cuando vemos un derrame pleural llamado tabicado, ¿no? Tabicado, loculado, entonces estamos en fase fibrino-purulenta, ¿no? Ya se está, digamos, colocando o depositando abundante fibrina en el espacio pleural y en la superficie del parénquima pulmonar, ¿no? Es en esta fase fibrino-purulenta donde se puede utilizar los fibrinolíticos, como les mencionaba, ¿no? Alteplasa sobre todo. Pero lamentablemente, al menos en el hospital, no tenemos un protocolo de uso de estos fibrinolíticos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque todavía sigue siendo controversial su uso. Entonces, es por eso que no lo tenemos de manera rutinaria, ¿no? Siguiente. En los casos en que el paciente ya tiene un empiema pleural crónico, es decir, ya está en fase organizada, o organizativa, perdón, así tú evacúes el líquido a través de un dren, el pulmón no se va a poder expandir. ¿Por qué? Porque esa corteza o coraza está atrapando al pulmón, le impide expandir. Por eso les mencionaba que eso le llamaban pulmón no expandible o pulmón atrapado, ¿no? Cuyo diagnóstico es mucho más difícil que solamente ver una tomografía. Se utiliza otros estudios como una manometría, por ejemplo, en el cual vas a medir presiones. Pero eso ya digamos que es más para la especialidad. Pero en el caso de ustedes, deberían saber que un pulmón atrapado significa que el pulmón no expande y por ende su capacidad pulmonar está disminuida. Y eso genera en el paciente insuficiencia respiratoria, ¿no? Por eso hay muchos pacientes que tienen
empiema crónico, los drenan y el pulmón no expande. Y están con una hipoxemia, digamos, marcada, ¿no? Siguiente. También existen empiemas que son secundarios a tuberculosis, ¿no? O sea, empiemas tuberculosos. Muchas veces dicen, no, pero tiene tuberculosis, no hay que operarlo. Eso también es falso, ¿no? Si el paciente tiene empiema pleural tuberculoso, también tiene indicación de cirugía. Y si encima no tiene diagnóstico de tuberculosis, se debería hacer una biopsia de la pleura ocasionada, que en este caso está ocasionando el empiema, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes ingresan a sala no pensando en tuberculosis, simplemente un empiema crónico, los operan y a veces se olvidan tomarle la biopsia, ¿no? Todos los pacientes que entran por empiema crónico, no enferino purulenta, sino en crónico, debería hacerse una biopsia, porque muchas veces estos empiemas crónicos son secundarios a tuberculosis. Y el diagnóstico no va a salir con el estudio líquido, sino con la biopsia pleural. En la biopsia pleural lo que vas a ver puede ser la presencia de granuloma gaseoso, ¿no? Un granuloma con necrosis gaseosa, o también aislar el mismo PK, ¿no? O bacilo alcohol ácido resistente. Eso se puede hacer a través de una videotoracoscopía, ¿no? O sea, no necesariamente vas a hacer una toracotomía como en las bronquiectasias, se puede hacer a través de una cirugía por video. Siguiente. En el caso de esta cirugía, puede hacerse de varias formas. Por ejemplo, acá en esta imagen yo les he puesto, digamos, la imagen de una cirugía de un solo puerto, ¿no? Es lo que solemos hacer aquí también en el hospital, ¿no? Entonces ya el acceso es, digamos, mínimamente invasivo, básicamente para hacer que el pulmón vuelva a expandirse y tomar las biopsias del caso y además drenar el empiema o colección purulenta, ¿no? Siguiente. Te puedes topar con esto cuando tienes un empiema tuberculoso, es decir, con adherencias múltiples en todo el parénquima pulmonar, y también puedes encontrar estos gránulos en la superficie de la pleura parietal o visceral, ¿no? Que generalmente es la zona donde tomamos las biopsias, ¿no? Entonces, todos estos pacientes deberían ir a biopsia de manera rutinaria ante un empiema crónico, ¿no? Siguiente. Y también está el llamado empiema de necesidad o empiema necesitatis, que es un empiema que, digamos, busca salir del espacio pleural, ¿no? O sea, busca salir de la colección purulenta confinada al espacio pleural y, digamos, que fistuliza hacia la pared torácica. Eso obviamente no se ve en todos los casos. Para tener un empiema de necesidad, usualmente son gérmenes como el actinomicosis, ¿no? O gérmenes causados por hongos, ¿no? O también la misma tuberculosis puede hacer este tipo de empiema, ¿no? O sea, un empiema que además tiene absceso de pared torácica. A eso le llaman empiema de necesidad. Pregunta de examen. ¿Qué agente está involucrado en el empiema de necesidad? Bueno, algunos de los que están aquí, ¿no? Gérmenes anaerobios, actinomicosis, Mycobacterium tuberculosis u hongo. Si le ponen neumococo, falso, ¿no? Entonces ya vas descartando. Siguiente. Y por último está el empiema postquirúrgico, ¿no? El que usualmente vemos en las prácticas de cirugía de tórax. El empiema postquirúrgico puede ser causado después de una lobectomía, después de una cementectomía o después de una neumonectomía, que es lo más frecuente. O sea, después de retirar un pulmón, ya sea derecho o izquierdo, puede desarrollarse un empiema, ¿no? Y este empiema, como ves acá, es bastante agresivo, ¿no? Siguiente. Sobre todo si el empiema se acompaña de esto, ¿no? Como le han sacado, entre comillas, le han extraído el pulmón, eh, ese empiema se puede desarrollar por la presencia de fístula broncopleural. Doctor, ¿qué es una fístula broncopleural? Viene a ser, digamos, la comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural. Recuerda que la vía aérea es un lugar que está contaminado y el espacio pleural es estéril. Si hay una comunicación, significa que el espacio pleural se va a contaminar. Entonces, va a desarrollar empiema. Aquellos pacientes que han sido operados de una lobectomía, de una neumonectomía, y cursan con fístula,
En el 100% de casos va a ser empiema, ¿ya? Y estos empiemas, como te vuelvo a repetir, son empiemas agresivos, llamados empiemas recalcitrantes, de difícil manejo. Por eso te decía que esa secuencia de empiema, fase exudativa, fibrina purulenta, fase organizativa, no se cumplía en todos los casos, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Aquí va a haber una fístula, una comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar fístula broncopleural después de una neumonectomía? Puede haber factores anatómicos, ¿no? El lado derecho usualmente recibe la irrigación a través de una única arteria bronquial. En cambio, el lado izquierdo recibe dos arterias bronquiales, o sea, está menos nutrida, digamos, el bronquio derecho, ¿no? En comparación al bronquio izquierdo. También puede ser un problema de técnica, ¿no? Cuando dejan un muñón muy largo. Usualmente después de una neumonectomía el muñón debe ser menor de 1 centímetro, pero a veces lo dejan muy largo y eso genera o aumenta el riesgo de fístula broncopleural. O también pacientes que están mucho tiempo en ventilación mecánica después de la cirugía, es decir, después de una neumonectomía. Por eso es que todos los pacientes que se operan en cirugía de tórax, todos tienen que salir extubados, ya sea por lobectomía, neumonectomía o senectomía, todos tienen que salir extubados. Que salga intubado el paciente ya le genera riesgo de hacer fístula broncopleural, ¿no? Siguiente. Y obviamente si hay fístula va a haber empiema. Entonces aquí es un gráfico donde justamente explico esto, ¿no? La comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural que va a desarrollar empiema. Además, ¿por qué es más frecuente la fístula y el empiema pleural postquirúrgico o postneumonectomía en el lado derecho? Es lo más frecuente, ¿no? Primero, como les mencionaba, porque está menos irrigado, y segundo, porque hay un ángulo traqueobronquial más agudo en el lado derecho, ¿no? Es decir, el ángulo traqueobronquial derecho es de 25 grados y el lado izquierdo de 45, ¿no? Pregunta de examen. Es por eso que el lado derecho es, digamos, más frecuente ver fístulas broncopleurales asociados a empiema, ¿no? Siguiente. Entonces, estos empiemas por fístula broncopleural postquirúrgico son difíciles de tratar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es cerrar la fístula. Nosotros en el hospital tenemos varios casos de cierre a través del mediastino, a través de una incisión a nivel cervical, miren, como ven acá. Y también se hace una esternotomía a nivel del manubrio, o sea, una esternotomía de 3 centímetros a nivel del manubrio, para ingresar a través del cuello y llegar al mediastino en la unión traqueobronquial, y de esa manera cerrar la fístula. Una vez que cerramos la fístula, tratamos el empiema a través de una ventana pleural. Eso es lo que les quería mencionar. La ventana pleural consiste en hacer una toracostomía abierta, no cerrada, como el drenaje torácico. ¿Por qué abierta? Porque va a quedar el espacio pleural, digamos, libre para poder realizar lavados pleurales diarios a estos pacientes. Los residentes usualmente se encargan de eso, pero ya hasta que el paciente aprende a poder hacerse estos lavados, ¿no? Esta ventana pleural, digamos que se realiza con la resección de 2 o 3 costillas o segmentos de costillas, de tal manera de que podamos exponer el espacio pleural y poder realizar un lavado diario, ¿no? Hasta que se, digamos, desinfecte la cavidad. Obviamente esto se hace si es que ya hemos cerrado la fístula, con la intención de que podamos manejar solamente la infección. O sea, hay dos tratamientos, manejo de la fístula y manejo del cuadro séptico, en este caso del empiema. Siguiente. Y así terminan, miren, las ventanas pleurales después de haber hecho un cierre de fístula broncopleural asociado a un empiema, ¿no? O sea, chicos, en su formación ustedes tienen que saber que el empiema pleural no solamente es causado por la neumonía, ¿no? También puede ser causado por intervenciones quirúrgicas. Y pueden tener pacientes así cuando hagan su internado que lleguen con este tipo de, digamos, de tratamiento, ¿no? Y muchas veces no saben qué le ha pasado al paciente, ¿no? Eh, pues esta es una ventana pleural, ¿no? Un poquito feita, pero muchos pacientes viven con esto, ¿no? O sea, desde el año 2000
Hasta la fecha, tenemos alrededor de 28 casos de pacientes con fístula broncopleural y empiema en nuestro hospital, ¿no? Y obviamente tener una ventana pleural les genera una mala calidad de vida a estos pacientes. Es por eso que es importante conocer acerca de esta patología, que en realidad es muy frecuente, es, como te digo, 100% causa de empiema. Siguiente. Nosotros también en el hospital hicimos una publicación en este mes, este año ha salido esta publicación de nuestra, digamos, de nuestro trabajo en los factores que están asociados al cierre exitoso de la fístula broncopleural en pacientes que tienen empiema, ¿no? La publicación nos ha, digamos, ayudado a tener un poco más de conocimiento en el manejo de este tipo de empiema, ¿no? De empiemas recalcitrantes con fístula. De tal manera de que hay pacientes que sí se van a beneficiar de este cierre de fístula a través del cuello o a través de una esternotomía, donde justamente la conclusión de nuestro estudio es que una longitud del muñón bronquial mayor de 1.5 centímetros o que la fístula esté en el lado izquierdo, digamos que son factores que logran un cierre exitoso y por ende un tratamiento exitoso del empiema pleural, ¿no? Entonces es algo que para nuestra, digamos, casuística o para nuestro trabajo nos ayuda mucho a poder determinar qué pacientes se van a beneficiar, ¿no? Entonces, eso era básicamente lo que quería transmitirles. Siguiente. Entonces yo con esto termino la clase de infecciones pleuroparenquimales o pleuropulmonares. No sé si alguno tiene preguntas o algún comentario al respecto, ¿no? Muchas gracias.